Era necesario cambiar las reglas para transparentar el manejo de las entidades públicas y no se hizo absolutamente nada. Y aquí nos damos cuenta, lamentablemente al público que nos escucha, que decía Andrés Manuel López Obrador que él iba a mandar al diablo a las instituciones, pero Calderón, él sí las llevó. Si uno revisa Pemex, si uno revisa CFE, si uno revisa IMSS, si uno revisa el ISSSTE, se da uno cuenta que no solamente están descapitalizadas, sino que sus reservas no se van a poder reconstituir fácilmente. Hace poco salió un dato que es aterrador, y por supuesto los señores legisladores que no entienden nada de esto en materia ni de cuenta pública ni de presupuesto, no hicieron nada. ¿A qué me refiero? El Auditor Superior de la Federación dijo que en el año 2009 Pemex canceló contablemente 400 mil millones de pesos de pérdidas que se habían generado de los pidiregas. ¿Contra qué los canceló? Pues contra nada, contra un oficio de la Dirección General que dice que se cancelaran 400 mil millones de pesos de pérdidas, tan solo del 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no tenemos un diagnóstico serio de cuál es el balance de las instituciones. También recientemente nos enteramos que 43 mil millones de pesos de la CFE los tienen invertidos en lo que le llaman inversiones temporales en la banca, pero no dice ni en qué tipo de instrumentos, ni a qué plazo, ni qué intereses le paga, cuando el dinero de CFE debe destinarse a otra cosa. Cuando al mismo tiempo sabemos que CFE trae un problema de cobranza enorme. Pero no solo eso, también... por las tarifas que está imponiendo. Las tarifas... Está imponiendo unas tarifas de locos. Y los cobros que está realizando de manera draconiana, sí, se compadecen con el problema de cobranza que tiene, pero como al mismo tiempo tiene invertido 43 mil millones de pesos en la banca comercial. Eso es completamente absurdo. Entonces, si nos damos cuenta qué pasó en estos 6 años, nos debemos de dar cuenta que, bueno, ya vamos a decir 12 mejor, porque se habla mucho del ojo del huracán, y el ojo del huracán tiende a confundirse. El ojo del huracán es el lugar donde está calmado, no donde está lo intenso. El ojo del huracán lo único que señala es que pasó algo muy malo, estamos en el momento de calma y va a volver a pasar algo muy malo. Y yo creo que sí estamos, como dicen los panistas que están en el gobierno, en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años gastamos 400 mil millones de pesos también de excedentes petroleros. También se habla de 400 mil millones de pesos de guardaditos en fideicomisos, mandatos y comisiones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El número 400 se repite y se repite, y lo único que sí tenemos es muy claro que la estabilidad, la supuesta estabilidad que estamos viviendo, deriva de las medidas muy severas y muy drásticas que se tomaron en los 90. No derivan de las medidas que adoptó Cordero, ni de las medidas que adoptó Gil Díaz. Derivan de medidas muy drásticas adoptadas en los 90. Sin embargo, todo parece indicar que el petróleo ya no va a tener otro proceso alcista más allá del que este último que tenemos. Entonces, ¿hacia dónde apunta? A que México va a tener que recapitalizar al IMSS, porque los fondos de pensiones están prácticamente quebrados. Va a tener que recapitalizar a Pemex, porque su fondo laboral de pensiones está quebrado. Va a tener que recapitalizar a la CFE y va a tener que recapitalizar a todo el sistema público. ¿Cuánto le va a costar a los mexicanos esto? Pues bueno, va a ser una buena pregunta y algo que tiene que estar muy al pendiente el que vaya a ganar. Licenciado Mauricio López, presidente de la Fundación Colosio. Mauricio, mucho gusto, buenos días. Buenos días, pues el día de ayer observamos al secretario de Hacienda, director del IMSS, anunciar con bombo y platillo y en el marco de la veda electoral romper un poco el silencio, en un momento un poco cuestionable, decir que ya tenemos un crecimiento en el empleo, 300,000 empleos, poco más, poco menos en el trimestre y un 4% de crecimiento. Pero contradictoriamente, la directora para México del Banco Mundial anuncia que México corre riesgos fundamentalmente, señalando que ha sido uno de los países que no avanzó en la reducción de la pobreza. Entonces, hay una recuperación económica, es temporal, será parte de este
proceso en el cual se están estabilizando las naciones latinoamericanas de manera diferente y recibiendo los efectos distintos de las crisis europeas y el estancamiento de la economía norteamericana que no camina. El caso es que la pobreza sigue creciendo, los salarios no han aumentado y tenemos una desigualdad que ahí está ante un presidente que decía que no se había ha incrementado la pobreza durante su mandato. Durante los 12 años del PAN posiblemente se encuentra en una situación similar al inicio, porque las reducciones fundamentales en este aspecto fueron durante el sexenio de Fox, donde se aprovecharon los recursos de los excedentes petroleros y un proceso de estabilidad más o menos económica en la región. Ahora tenemos un crecimiento de 48 a 52 millones de pobres, son los datos que nos da el Coneval. Tenemos un estancamiento real del salario, un mercado interno contraído y una crisis económica que no nos permite crecer. El tema es, vamos a poder crecer bajo un nuevo ajuste que permita detonar las variables que permitan ir más allá de este mediocre analista crecimiento económico. Jonathan, económico. mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nomás para aclarar, el crecimiento promedio de Benavides fue la más baja, el 0.3% dentro de su sexenio. En década. Inclusive en la década de los 80, si lo tomamos junto, también, pero creo que ya muy pasado, fue otro modelo económico. Yo creo que más bien hay que enfocarnos a cómo estamos ahorita, y lo interesante del 4% que anunció Hacienda pues es que desde el año pasado se pensaba que iba a haber una desaceleración importante este año. El año pasado crecimos 3.9%, se pensaba que este año íbamos a crecer apenas arriba del 3%, pero poco a poco en lo que se ha dado a conocer los indicadores, el crecimiento de Estados Unidos, que es muy importante para nosotros porque ahí viene el impulso de las exportaciones, pues estamos viendo que la estimación, porque todavía falta un par de semanas para que se dé a conocer, pero la estimación de crecimiento del primer trimestre del 4%, pues es, la verdad, yo diría bastante bueno, tomando en cuenta que la economía de Estados Unidos no está tan robusto, tomando en cuenta que todavía tiene altos problemas de desempleo. Pero también creo que hay que poner un poco el contexto. Yo creo que no se debe de hablar o utilizar las cifras de empleo registrados en el IMSS como un indicador de empleo. Yo creo que es una pequeña parte del sector formal, y el sector formal también es un subconjunto de la totalidad. Yo creo que más bien hay que enfocarnos más en la tasa de desempleo, y no la tasa de desempleo nacional que ahora reporta el INEGI para tratar de esconder un poco la problemática urbana. Todos los países reportan siempre la tasa de desempleo urbana, no una nacional, porque la problemática del desempleo urbano es muy diferente a cualquier población rural. Ya estamos viendo que a pesar de que medio estamos empezando a crecer en este último par de años, realmente la tasa de desempleo no ha bajado. La tendencia de la tasa de desempleo urbana en enero del 2010, estamos hablando de un poco más de 2 años, estaba en 6.4. Ha ido bajando lentamente, pero apenas ahorita está en 5.8 y ha estado en 5.8 ya alrededor de los últimos 4 o 5 meses. Entonces estamos viendo que obviamente un crecimiento de 4% no es suficiente para poder realmente bajar el desempleo. Inclusive en los años de más o menos buen crecimiento, los pocos que ha habido en esta última década, que fue entre el 2005, 6, 7, por ahí, en esos 3 años, la tasa de desempleo se quedó totalmente estancado, alrededor del 4,5% en aquel momento, y nunca se pudo bajar. Entonces queda claro que a pesar de todo, pues necesitamos un impulso muchísimo más grande, y tenemos que ver cómo la economía puede crecer, no al 4, pero por lo menos al 5, al 6, pero en forma sostenible. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Francisco Lelo de la Rea, subdirector de investigación de economía del Centro de Estudios Económicos Sector Privado. Francisco, mucho gusto, buenos días. Nino, muchas gracias por la invitación y muy buenos días al auditorio. Digo, nada más también puntualizando, el problema del crecimiento en México y el bajo crecimiento tiene 30 años. Y esto, pues obviamente, tiene un fenómeno de baja educación y mala calidad desde hace mucho tiempo. Grandes monopolios estatales que frenan la inversión privada en la investigación y el desarrollo. Una creación de sindicatos muy poderosos que se resisten a modernizarse
dar rendición de cuentas y transparencia, y sin duda también pues la falta de reformas estructurales de fondo. Y entonces este problema del crecimiento pues obviamente viene de muchos años atrás, y nuestro crecimiento potencial hoy está pues muy disminuido, y las reformas de fondo se siguen frenando, y un obstáculo pues hemos sabido quiénes son, ¿no? Claramente ¿Quiénes? los priistas, ¿no? Reformas de fondo laboral, energética, y eso pues Estudios sin duda afecta Estratégicos Nacional. Gonzalo, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino, un saludo a tu auditorio. A mí me sorprende que sigamos en esta discusión sobre la tasa de crecimiento. La evidencia empírica demuestra que con este esquema de desarrollo, con esta forma de desarrollo que hemos adoptado los últimos 30 años, es imposible superar el 2%. Y con ello prácticamente hemos estado estancados. Es imposible generar 1.200.000 empleos que demanda el mercado laboral, y de tal suerte que tampoco es imposible aumentar, si no hay empleos, pues aumentar salarios. Yo creo que, y es una pena que los candidatos para hablar de lo que está ahorita de moda, no hayan planteado sobre la mesa posiciones profundas, un debate serio de lo que ha pasado y lo que está pasando, no solo en México, sino a nivel mundial, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Una economía tan vulnerable como la mexicana, una economía que depende el 80 y tantos % de sus exportaciones hacia América del Norte, evidentemente está ligada a los ciclos económicos norteamericanos, y ellos también casualmente están en un proceso electoral, lo cual distorsiona el manejo de la economía y se convierte en un manejo totalmente electorero, como el que hemos asistido, lo que estamos viendo hoy con la expansión del gasto en este primer trimestre, que corresponde a una tasa parecida a la expansión del gasto del primer trimestre en el 2009, cuando también hubo elecciones. De tal suerte que no podemos planear el futuro de un país en función de las veleidades y del marketing político y toda esta conquista del poder, que, como decía por ahí alguien, yo no sé para qué quieren ser presidentes, porque no nos han dicho qué quieren hacer de fondo con el país. Están atacando causas, no efectos. Seguimos otra vez en las mismas líneas, hemos pagado 850,000 millones de pesos al Fobaproa, debemos otros 900,000 millones, traemos una bomba de tiempo con el sistema de pensiones, los ajustes fiscales europeos, que no depreciaciones de la moneda por las condiciones monetarias que ahí subsisten, no, lo único que están haciendo son recortes draconianos que no van a permitir aumentar el crecimiento en Europa y mucho menos en Estados Unidos. De tal suerte que, bueno, yo no veo una discusión a fondo de los problemas de este país en el mediano y largo plazo. Y en función de eso, yo creo que la posición que hemos adoptado en el centro y en el colegio es ¿qué vamos a elegir? ¿A un hombre de Estado que plantee soluciones de fondo a largo plazo, o simplemente a un gerente, o peor aún, de Monterrey? Juan, mucho gusto, buenos días. Nino, ¿qué tal? Buenos días a quienes nos escuchen, a quienes están aquí en esta mesa. Me gustaría hacer primero una precisión sobre la parte del número de pobres, donde se hablaba que a lo largo del sexenio el número pasa de 48 a 52 millones, lo cual es correcto, pero me parece que sería incorrecto ligarlo o correlacionarlo completamente al ámbito político. Habría que meternos a ver cuál es la metodología para ver quiénes son pobres, y lo que sí vemos son dos oleadas, y no estoy para nada justificando al gobierno federal, pero lo que sí hay son dos oleadas muy fuertes en los precios de los alimentos, la primera en 2008, la segunda en 2011, y que inmediatamente pone a una gran parte de la población de no ser pobres y de la noche a la mañana ser pobres, a pesar de que su ingreso no había cambiado. Y si a esto le agregamos obviamente la caída que tenemos en el PIB por parte de la crisis, pues sí, tenemos un número de pobres mucho más fuertes, mucho más grande en la economía, pero no necesariamente por razones internas. Yo diría, Nino, que en un entorno tan complicado, apenas España veíamos cómo se declaraba en una segunda recesión en los últimos días.
en donde Estados Unidos, como bien mencionaba Jonathan, está creciendo, pero todavía no quizá de la forma tan robusta que quisiéramos. Pues vemos como ayer la encuesta de expectativas por parte de Banco de México reporta mejores números. Esperamos que el crecimiento que iba a ser de 3.3% para este año, ahorita ya creemos que va a ser un poco por arriba del 3.5%. Las exportaciones en nuestro país, si bien se moderaron un poco en el mes de marzo, pero han seguido creciendo también a tasas bastante buenas. Entonces yo creo que no es una situación tan mala para nuestro país en un entorno internacional tan complicado. Lo que yo diría es que debemos de seguir creciendo a este ritmo de 4%, quizá más. No creo que tengamos en este momento las condiciones para hacerlo de forma sostenida. Hay que trabajar en las reformas, quizá a veces sobredimensionadas, pero que definitivamente nos ayudarían a tener mejores tasas de crecimiento y por supuesto invertir más en un país donde la inversión es apenas el 18 al 20% del PIB y que no nos alcanza para generar arriba del 1.000.000 de empleos que necesitamos generar cada año. Pero creo que en términos generales y sobre todo en términos relativos con otros países, la economía no está tan mal como algunos quisieran que estuviera. Licenciado Arturo Madero, Partido Acción Nacional, ¿tú qué opinas? Mucho gusto. Buenos días, auditorio, buenos días, compañeros de la mesa. En esta mesa hemos puesto en innumerables ocasiones que México no es una isla. México está inmerso en una economía global, es uno de los países más globalizados en su comercio, por lo menos en tratados internacionales. Entonces lo que pasa en el mundo afecta directamente a México. La precisión de Juan sobre el incremento en los precios de los alimentos que hicieron moverse los indicadores de pobreza en México es algo que no podemos olvidar. Y yo creo que la ciudadanía está cansada de ver gente que le echa la culpa a otro, sino que cuando tiene en sus manos la posibilidad de hacer los cambios, y lo hablo muy concretamente de la alianza PRI-Verde que ha tenido la mayoría del Congreso en esta última legislatura, no ha estado dispuesto a hacer esos cambios que son necesarios. Gabriel hacía unas precisiones, ¿no? El presidente Calderón está destruyendo las instituciones. El presidente Calderón tiene muchas veces atadas las manos, porque el verdadero funcionamiento de esas instituciones está pegado a las leyes. Las transferencias de Pemex al gobierno federal no es un tema del Ejecutivo que pueda determinar solito, o las mismas transferencias de la CFE, ¿no? Entonces, es un tema de cómo construimos mejor un país para tener una mejor economía juntos y dejarle echar la culpa al otro, al vecino. Lo que hoy representa un triunfo, mañana será bloqueado por como bien se comentaba ahorita, a finales de los 90, el PAN fue el que se opuso a la reforma eléctrica y Fox la acabó pagando. Ahora el PRI se opone a algunas reformas y si gana es el que la va a acabar pagando. Pero demos cuenta cómo el discurso de los políticos los tiene completamente atrapados, que ya ni siquiera se dan cuenta de lo que dice. Uno ve a la oposición como dice que los 70 años terribles, y en esos 70 años empezaron con Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. Entonces, ¿qué me están diciendo los perredistas? Que dentro de esos 70 años de corrupción arrancaron con Lázaro Cárdenas, que es como su tótem. ¿O qué me están diciendo los panistas cuando me dicen que en esos 70 años de corrupción, cuando todos los abogados de los corruptos han sido precisamente abogados panistas? Entonces, el tema de la corrupción... No, ya, reparte. No, digo... seamos claros, todos los acusados... las cartas, pero de todos izquierda los a derecha. acusados de corrupción de este país han tenido un abogado panista. Y vámonos a cualquier ejemplo que ustedes quieran, ¿eh? Porque a la fecha tenemos acusados ahorita a 3 personajes de lo de la Estela de Luz, y el que los está defendiendo es precisamente Gómez Montt. Estamos viendo que en el caso... ¿Y quién era Gómez Montt? El secretario de el secretario de Gómez También Montt. Gómez Montt. También Gómez Montt, a Morelia y a su equipo. Sí, Morelia y su equipo está viendo a Gómez Montt. No me digas eso. Sí, pero todavía peor. Mira, un equipo de fútbol enfrentó problemas fiscales hace unos meses y fue el presidente de la Comisión de Hacienda panista el que los está defendiendo. ¿Al Cruz Azul? Bueno, ya tú lo dijiste. ¿No? Entonces, la verdad de las cosas es de que debemos de destramparnos un poquito del tema de los discursos políticos e irnos a las personas, porque yo sí creo que lo que tú estás diciendo del entorno global, regional particularmente en nuestro caso, va a ser muy representativo. No está a votación sobre si Latinoamérica va a dar una gran reversión en el tema de la inversión española. Lo que pasó en Argentina fue la punta del iceberg, ya siguió Bolivia, y tarde o temprano, nos guste o no, se van a revisar en México los contratos leoninos que tiene Repsol.
porque lo sepamos o no, y lo querramos saber o no, lo que está pasando en Pemex y en CFE es verdaderamente ridículo. Compramos un gas carísimo, que se lo compran empresas españolas a Perú baratísimo, y solamente sube de precio del trayecto de Perú a México. Entonces, quizá no nos queramos dar cuenta y nos digan los españoles que son accionistas leales, pero la reconversión de recursos naturales que va a haber en Latinoamérica va a ser muy importante. Latinoamérica es la reserva de agua dulce del mundo, y los contratos de agua dulce ya se están comenzando a repartir entre grandes potentados comerciales. Los recursos naturales como el petróleo, la electricidad y en el caso de la banca también van a sufrir un gran impacto. Entonces nosotros nos estamos quedando a la cola de esa revisión. Nos guste o no, ayer la Corte decidió que lo que hizo Lozano con el sindicato minero estuvo mal hecho. Y eso va a ser una repercusión muy severa en la relación entre la Secretaría del Trabajo, la reforma laboral y los sindicatos. Porque yo quiero ver si ahora la Corte le está dando reverses a quien postuló la reforma laboral, a ver si va a poder llevar a cabo una promoción de esa reforma laboral. Entonces, la verdad de las cosas es que en nuestro país hay un problema institucional muy severo. Tenemos que encontrar la forma de hacer que se vuelva autónomo, independiente, pero efectivamente las instituciones. Porque lo que está, por ejemplo, lo que está pasando en el Banco de México, aquí lo hemos discutido, Jonathan tiene quizá un punto de vista diferente. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional está quebrado por muchos 430,000 millones de pesos que le hayan prestado, porque se los prestaron. No son aportaciones. Y que México tiene potencialidades y para afrontar esta crisis, que le ha traído, eso sí, un saldo negativo en materia de desigualdad y de pobreza. Ahora sí que, como dijo aquel, haya sido como haya sido, de 48 a 52 aumentaron los pobres. Aumentaron, y lo que nos tenemos que hacer cargo es de los pobres, no de cuáles fueron las condiciones por las cuales se detonó la pobreza. Para justificaciones tenemos rato para poderlo discutir. Me parece que estamos en condiciones en las cuales hay que generar un cambio y modificaciones en el modelo que sí requieren acuerdos nacionales y procesos en los cuales encontremos consensos más que diferencias. Me parece que la contienda electoral, con las diferencias que trae y como se van a radicalizar competidores que van muy abajo en las encuestas, 20 puntos o más abajo, no va a permitir que se pueda generar una discusión seria en torno a elementos de consenso. Lo que habría que pedirles a los aspirantes es que suscribieran estos elementos de consenso para que quien llegara pudiera impulsarlos, porque si no vamos a tener los resultados que estamos teniendo. Ya lo dijimos en pobreza, no tuvimos un presidente que dijo que iba a ser el presidente del empleo. Ese fue el discurso de campaña de Felipe Calderón, y realmente sí generó 1,000,000 de empleos, pero en todo su sexenio, no el 1,200,000 que se requieren al año. O sea, si tomamos el 2006 en los afiliados permanentes al IMSS y tomamos el corte que dieron ayer, estamos teniendo como 1,200,000, 1,100,000 empleos permanentes generados durante todo el sexenio. Tenemos que darle un real resultado en estas variables a las personas, y no vamos a quedar como estamos, empatados, mitad de pobres y mitad de no vulnerables en el país, según los datos del Coneval y con las mediciones que podamos tener. Yo creo que vamos a tener un crecimiento de la economía mexicana en este primer semestre, por lo que ya señaló Gonzalo Núñez, de expansión del gasto para generar condiciones de la elección más favorables para el partido en el gobierno. Pero vamos a ver cómo se nos comportamos en la segunda parte de este año. Jonathan Gil. Primero un comentario que me llamó mucho la atención, el comentario que hizo Jesús hablando de todo lo malo que había antes, y ahí puso pues todo que la antiinflación y todo. Jesús no llora. Jesús no llora. Y una de las cosas que puso era de que pues, le quitaron 3 ceros a la moneda como si hubiera sido algo malo. Eso me llamó la atención. Si de algunas de las cosas realmente buenas que hicieron fue quitar los 3 ceros. ¿Sabes que lo puso Cordero ayer de ejemplo? Ayer, eso lo dijo Cordero ayer. Pues qué bárbaro. No, es que Cordero sacó un billete ayer. Entonces con los 6,000 pesos. La llamada. Ignorancia. Sí, Cordero tiene una larga lista de corderadas. Sí, o sea, realmente imagínense ahorita que el tipo de cambio fuera 12,500 pesos. Hay que comprar Colombia lo tiene más o menos así, ¿no? Sería el tipo de cambio en Colombia. Un pan Bimbo y nos va a costar 50,000 pesos. O sea, no sé, sería absurdo, ¿no? Pero bueno, independientemente.
A mí, yo veo como algo, perdón, y otra vez retomamos también la cuestión del Fondo Monetario. Sí. Yo veo realmente como algo muy positivo que México le esté prestando al Fondo Monetario, porque ya está realmente diciendo que estamos del otro lado realmente ya de la moneda. O sea, ¿cuántas veces el Fondo Monetario no nos tuvo que prestar a nosotros? Y realmente sí ayudó, nos dio préstamos jumbos y todo, y los terminamos pagando relativamente Pero nunca ves el tamaño, rápido. Sí, pero cada vez es como un porcentaje del PIB, o como porcentaje de algo. El préstamo que nos dieron en el 95 rompió todos los récords de todos los tiempos, Sí. y lo liquidamos bastante rápido. Entonces yo simplemente creo que el hecho de que ahora México está de este lado, digo, de las pocas cosas que están bien, yo creo que eso sí hay que ponerle una palomita, ¿no? Y lo otro es, estamos hablando de qué es lo que necesita este país para crecer. Y yo sí creo que están muy sobredimensionando la idea de las reformas. O sea, una reforma laboral, eso es lo que necesita México. Pues Brasil está creciendo mucho más que México, y la situación laboral, la estructura laboral en Brasil es muchísimo más complicado que la de México. Si uno viaja por América Latina y empieza a visitar a todos los países, en casi todos los países están hablando de la necesidad de una reforma fiscal. Entonces no podemos poner reforma fiscal como un pretexto para no crecer si todos están exactamente en el mismo barco. Y ahora, ¿y para qué queremos una reforma fiscal también? ¿Para quitarle más ingresos al sector privado para que lo malgaste el gobierno? Pues también habría que cuestionarlo. Más bien, la verdadera reforma fiscal no es por el lado de los ingresos, sino por el lado de los gastos. Vamos a gastar bien. Lo que hay, si se gastara bien, sería el equivalente a 10. Él señaló El que había sido legislativo es un culpa del universo, legislativo. no es solo el PRI. Por eso dije el legislativo, no dije ni el PRI ni el Verde. Escucha la grabación. Dije, él recargó en el legislativo. Estoy hablando de poderes, no de partidos. Escucha antes de que... Francisco, por favor. Sí, pero, perdón, no, en la parte hacendaria, yo coincido con Jonathan, la parte fundamental es el gasto. Digo, y en el gasto, cuando vemos cómo se planea el gasto, vemos que muchos de los programas, coloquialmente decimos, tienen dueño, y se van y se destinan a programas altamente regresivos. Y el margen de maniobra del Ejecutivo es muy bajo. Hay muchos intereses, y son todos los partidos. Entonces hay que llevar a cabo una reforma de fondo en la parte de cómo gastamos y cómo se decide el gasto. La propuesta que hemos muchas veces comentado en la mesa es, hagámosle caso al Coneval, hay ya una evaluación de muchos programas, y los regresivos, eliminémoslo. Otro gasto altamente regresivo es el subsidio a las gasolinas. Es ridículo lo que estamos destinando a subsidiar las gasolinas, cuando solo el 38% de las familias en México compran gasolina. Y ayer se acabó el fondo para el subsidio de las gasolinas. Entonces, eso es algo verdaderamente regresivo. Entonces, pero son parte del gasto. Entonces, sí, la reforma fiscal tiene que ser a partir del gasto. Pero necesitamos un conjunto de reformas, y sin duda la institucional. Y el combate a la corrupción y la rendición de cuentas y la transparencia son parte del entorno institucional. Entonces, ciertamente no es una reforma, sino es un conjunto de reformas donde la parte institucional, como señalaba Gabriel, es fundamental, ¿no? Gonzalo Núñez. Yo creo que el arreglo actual institucional y el modelo de desarrollo que hemos seguido en los últimos 30 años, lo hemos dicho reiteradamente, está agotado. Creo que no estamos pensando, hoy estamos pensando como partidos y como representantes y candidatos, pero no estamos pensando en el país, en su entorno y en el futuro. Miren ustedes, hay proyecciones de varias organizaciones en donde colocan a México en el 2050 en la quinta economía del mundo, en donde además el Producto Interno Bruto per cápita prácticamente se quintuplica. Y uno dice, bueno, esta visión tan optimista del futuro de México, ¿de dónde sale? Y bueno, sale de algunos cálculos ahí medio inerciales, pero fundamentalmente de fuera sí están viendo las potencialidades que tenemos y que no aprovechamos por esta discusión aquí medio maniquea. Tenemos una fuente inigualable de riqueza cultural. Hace poco nos comentaban de una encuesta que se hizo entre líderes asiáticos jóvenes, que qué país les atraía más de visitar y de hacer negocios, y curiosamente el primer país era México. Y les preguntaban por qué, El gasto y decían más grande seguramente
en la historia de nuestro país, pero ese es un récord que por lo general rompemos cada año por el puro hecho de que la población de México crece y por lo tanto la recaudación crece y por ende el gasto crece. Pero decir que el crecimiento económico del primer semestre del año se debe principalmente al gasto del gobierno me parecería no solo incorrecto, sino también injusto con el sector privado y con los ciudadanos, porque basta con revisar cuál es el tamaño de las exportaciones que hemos tenido en los primeros meses del año, exportaciones obviamente algunas petroleras, pero también las no petroleras y específicamente las manufactureras. Si revisamos también cuáles son los datos de la inversión fija bruta, que se ha recuperado bastante bien después de la crisis, y también la parte del consumo, si revisamos, por ejemplo, números de ventas al por menor, etcétera, entonces vemos que la economía mexicana es más robusta, más allá de decir que el crecimiento es por el lado de el gasto gubernamental. Respecto a la línea de crédito que mencionaba Gabriel, yo difiero un poco. No veo tan mal que tengamos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional que ni siquiera tocamos. Tenemos por ahí, creo que por ahí alrededor de 50 mil millones de dólares que no hemos utilizado. 80 mil millones de dólares. Entonces, no hemos utilizado este dinero cuando si a Grecia se le hubiera puesto este dinero disponible, ya se lo hubieran echado todo y muchos otros países probablemente hubieran hecho lo mismo. Por ahí de 2009, donde nos otorgan la primer línea de crédito, en el momento en el que nos la entregan, el tipo de cambio tiene una reacción favorable y el peso se empieza a fortalecer por el puro hecho de que teníamos reservas elevadas y que también teníamos una línea de crédito con el Fondo Monetario que no necesitábamos realmente hacer uso de ella, pero que sí generaba una especie de confianza hacia nuestro país. La parte de crecimiento, ¿qué podemos hacer? Yo estoy de acuerdo en que las reformas están ahí sobredimensionadas, pero creo que sí hay bastante por hacer. La parte de la política fiscal, Nino, que tenemos una política fiscal muy pobre en recaudación, muy estrecha en su base gravable, que en mi opinión pudiéramos recaudar más, pero sin aumentar las tasas impositivas, porque creo que ya son altas, sobre todo para lo ineficiente que es el gasto, pero sí pudiéramos mejorar la poca transparencia que tenemos en este momento en el gasto, en todos los niveles, municipal, estatal y también federal, y por supuesto lo poco eficaz que ha sido este gasto. Entonces yo diría, ¿en dónde estuvieron nuestros diputados? ¿En dónde estuvo el legislativo? ¿En dónde estuvieron los gobiernos cuando discutimos la parte de la reforma fiscal? Porque realmente no hubo cambios sustanciales. Quizá hubo impuestos nuevos con la parte del YETU ahora, en donde solamente nos complican la vida porque ahora tenemos que hacer un doble cálculo de cuáles son nuestros impuestos, pero realmente no vimos nada a lo largo del sexenio. La parte de la seguridad, Nino, que realmente yo creo que sí nos empieza a afectar en lo que es turismo, en lo que es inversión extranjera directa, y en dónde han estado los gobiernos estatales para resolver este problema. Por supuesto también la responsabilidad del gobierno federal y la de los ciudadanos también, que nosotros hemos sido corresponsables en este tema. Entonces creo que debemos de evaluar qué podemos hacer para que en los siguientes años, con un nuevo gobierno, podamos tener tasas de crecimiento que realmente generen los empleos que este país necesita. Bueno, ustedes siempre han platicado de que estas reformas fiscales no han funcionado, porque son puros parches fiscales, nunca hemos tenido una reforma hacendaria. No lo hemos tenido, lo que vimos fue una creación de un nuevo impuesto que sí tuvo un cierto impacto en las finanzas del gobierno, pero que realmente lo único que han hecho es complicar la parte de la recaudación. Pero la parte del gasto, Nino, es donde seguimos viendo muy poca transparencia, quizá no tanto en el gasto del gobierno federal, pero sí en el de los gobiernos estatales. ¿A quién les rinden cuentas? A nadie. Después a nadie. Hay una gran opacidad. Quizá a sus asambleas locales, pero que en la mayoría de las ocasiones son del mismo partido. Arturo Partido de Acción Nacional. Miren, el tema, yo quiero hacer una presión sobre lo de Gonzalo. Yo creo que es muy importante revisar la inversión extranjera, sobre todo en los bancos en México. Pero al final del día la inversión extranjera directa en México es parte de lo que genera ese empleo que necesitamos para generar la riqueza y el consumo interno que fortalezca más a nuestro país. Yo también coincido en el tema de las reformas. Jonathan es muy claro, hay economías mucho más complejas. Y en México, sin embargo, la inversión sigue creciendo. El ejemplo de la inversión de Audi creo que es un ejemplo muy importante. Cómo viene a hacer automóviles a México.
a pesar de lo complejo que es el entorno laboral. Entonces, lo que refleja es que México sigue siendo un lugar atractivo para crecer, tiene un mercado interno mucho más fortalecido.